Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la festividad de la Cátedra de San Pedro. La palabra cátedra significa asiento o trono, de la que se derivan otros vocablos como catedral, es decir, la cátedra designa la iglesia donde un obispo tiene un trono, desde el cual gobierna y predica. Cátedra significa también magisterio o enseñanza. Esto asimismo expresa las funciones del Papa: hablar, enseñar, conducir, consolar y guiar al rebaño de Dios. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro conmemoramos el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia universal en la unidad de la fe. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Sobre Pedro, Jesús instituyó su Iglesia universal. La palabra católica significa universal. Es maravilloso saber que este mismo evangelio que estás escuchando hoy esté siendo reflexionado en todo el mundo por todos los católicos que forman parte de una iglesia que en 2000 años de existencia jamás ha sido derrotada. A través de la sucesión apostólica hemos tenido en la historia de la iglesia 266 papas, desde Pedro hasta Francisco, recibiendo cada uno de ellos la autoridad de Dios sobre su iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús, a través de su palabra y la autoridad de la iglesia, ha planteado disposiciones para nosotros que no solo nos van a ser útiles en esta vida, sino en la venidera. Cuando un esposo no sabe las virtudes y cualidades de su esposa, puede ser presa fácil de otra que le coquetee. Esto le pasa a algunas personas cuando se dejan seducir por filosofías modernas u otras doctrinas, sin darse la oportunidad de conocer más sobre el tesoro que tiene la Iglesia Universal. Tesoro que se encuentra contenido en su palabra, los sacramentos, las comunidades, los legados que nos han dejado los santos, por mencionar apenas algunas cosas. La fiesta de la Cátedra de San Pedro representa para la Iglesia una ocasión para agradecer por las rocas sobre las cuales Jesús ha edificado su Iglesia. Nosotros que formamos la Iglesia debemos estar unidos y fortalecidos en la otra roca que es Jesús. Hoy las familias necesitamos construir nuestra casa sobre esa roca. Necesitamos crecer en todo hacia Jesús y estar unidos en comunidad en la iglesia que el mismo Jesús nos dejó. Reflexionaremos sobre la palabra de Dios a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Segundo, ¿quién es Jesús para ti? Y tercero, la dicha de reconocer a Jesús. Primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Dice el Evangelio que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.
La respuesta de los apóstoles permite ver confusión entre lo que la gente decía de Jesús. Para las personas de aquel momento podríamos considerar su diversidad de opiniones como algo normal, pues no tenían evidencia ni doctrina sobre quién era Jesús. Lo que es más difícil de comprender es que hoy día, a pesar de los evangelios, la fe transmitida por varias generaciones, la doctrina sólida de la Iglesia e incluso las evidencias de base científica, sigamos encontrando diversas interpretaciones de lo que es Jesús entre la gente. La diversidad de interpretaciones sobre la figura de Jesús en la actualidad se ve influida por diversos factores. Una de las causas principales es la falta de educación religiosa en las escuelas. Desafortunadamente, las políticas públicas vienen gradualmente desapareciendo del currículo la educación en la fe y los valores. Hoy, mientras escuchas este mensaje, están cerrando decenas de colegios católicos por nuevas políticas públicas que los hacen insostenibles. Todo esto se da en medio de una creciente tasa de suicidios y alarmante consumo de drogas entre los jóvenes. Pero la falta de educación religiosa no es solamente un problema del gobierno y las escuelas, lo es también de los hogares, donde cada vez se pierden más espacios de compartir en torno a la palabra de Dios y a las reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús. La omisión de sembrar principios cristianos en el núcleo familiar contribuye a la confusión de nuestros niños y adolescentes, aprovechada a menudo por ideologías modernas como la nueva era que se filtran en los hogares distorsionando la imagen de Dios y de Jesús. Lo anterior sin contar con la sobreexposición de nuestros hijos a opiniones diversas en las redes sociales, donde cada vez más encontramos influenciadores que fomentan la cultura de antivalores y pérdida de respeto por la Iglesia, la religión, la vida. Daniel es un joven estudiante de bachillerato quien, a pesar de tener los sacramentos y de asistir de vez en cuando a la misa, nunca ha recibido formación espiritual o religiosa en el ámbito escolar ni familiar. Un día en su colegio se llevó a cabo un foro juvenil que buscaba explorar diferentes perspectivas sobre la figura de Jesús y Dios. Daniel decidió asistir. El primero en hablar fue Marcos, un chico con enfoque científico en su pensamiento. Explicó que desde su punto de vista Dios no existe y que Jesús fue simplemente un personaje histórico cuya historia ha sido exagerada y transformada con el tiempo. Luego intervino Valentina, quien compartió su creencia en que Dios es una energía cósmica que conecta todas las formas de vida. Consideraba que Jesús fue un ser humano excepcional que logró comprender y canalizar esta energía de manera profunda. Después Rodrigo compartió su opinión de que cada uno es Dios, siendo Dios una construcción personal y que cada individuo tiene su propia interpretación y relación con lo divino. En cuanto a Jesús, cuestionó su existencia, manifestando que es un invento de la religión. En ese mismo foro juvenil se encontraba Laura, una joven comprometida con su fe católica. Con voz serena pero llena de convicción, Laura explicó que Dios es el creador del universo y el ser supremo que guía y sostiene toda la existencia. Mencionó el concepto de la Trinidad, explicando que Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hizo hincapié en que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, quien vino al mundo a redimir a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, que resucitó y que regresó al Padre, que a través del Espíritu Santo continúa estando presente entre nosotros. Laura compartió que Jesús no solo era un personaje histórico, sino también el Salvador y el Mesías, prometido en las Escrituras. Habló sobre su mensaje de amor, perdón y reconciliación y cómo sus enseñanzas siguen siendo tan vigentes que permiten guiar nuestra vida. Segundo, ¿quién es Jesús para ti? Dice el Evangelio que después de escuchar lo que decía la gente de él, les preguntó a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta también nos la hace a nosotros hoy y me la hace a mí, te la hace a ti. ¿Quién es Jesús para ti? Tomemos unos segundos y respondamos mentalmente a esta pregunta. Pedro, uno de los apóstoles, tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aunque definir a Jesús en palabras es un reto en sí mismo, como católicos tenemos una declaración de fe que seguramente no solo la hemos escuchado, sino que también la hemos declarado e incluso memorizado. Esta declaración de fe es el credo, que significa creencia.
Esta creencia no es un simple discurso que aprendemos de niños y recitamos en las misas. Es nuestra profesión de fe, con la que recibimos la herencia apostólica transmitida a lo largo de los siglos y en la que, a pesar de nuestras diferencias individuales, nos unimos como creyentes rechazando otras doctrinas o filosofías. En la Iglesia tenemos el credo apostólico, cuyo nombre se debe a que resume la esencia de lo que los apóstoles transmitieron al mundo, y el credo niceno, que detalla un poco más al primero. Y ambos son aceptados universalmente como parte central de nuestra fe. En el credo niceno declaramos sobre Jesús: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de Santa María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo allí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Como padres no solo tenemos la gran responsabilidad de mantenernos firmes en nuestra fe, sino también de transmitirla a nuestros hijos como parte esencial de su formación y carácter. Nada puede proteger tanto a nuestros hijos como los principios y valores y la fortaleza espiritual que sembramos en ellos desde el hogar. Daniel, confundido pero a la vez motivado por las diferentes perspectivas expuestas en el foro sobre Dios y Jesús, decidió comenzar su propia búsqueda, iniciando desde la razón. Su corta pero significativa investigación le llevó a confirmar la existencia de Jesús en la historia de la humanidad, su naturaleza divina y su resurrección. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios le llevó a profundizar en el estudio de su palabra, encontrando en ella no solamente información sobre el mensaje de Jesús, sino una guía para su vida. Siguiendo los principios de esta guía en su vida, se encontró con la riqueza de la Iglesia Católica como la Iglesia Universal fundada por Jesús. Halló en la Eucaristía la comunión, y allí vio una forma de tener un vínculo especial con Jesús, recibiendo su cuerpo y su sangre. Y tercero, la dicha de reconocer a Jesús. Dice el Evangelio que después de responder Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe es un don y una gracia dada por Dios, pero alimentada por nuestra búsqueda personal. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que la fe es un don y una gracia dada por Dios, significa que no debemos pensar que nuestra fe es fruto de mérito personal, conocimiento o inteligencia. La fe es una gracia que recibimos de Dios y que debemos reconocerle a Él. Por esta razón debemos permanecer en Él y pedirle que aumente nuestra fe. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que no atropella intentando llegar a quien no le busca. ¿Cómo podemos tener más fe si no le conocemos, si no leemos o escuchamos su palabra? O lo que es igual, si la leemos o escuchamos, pero tenemos la intención de dejarnos permear por ella. En la encíclica Fe y Razón, escrita por el Papa Juan Pablo II en 1998, subraya que la ley y la razón no son opuestas ni excluyentes, sino que pueden y deben trabajar juntas en armonía. Por esta razón, la fe, siendo un don y una gracia de Dios, solo es revelada o aumentada cuando nuestra propia razón y voluntad decidimos abrir nuestro corazón a la presencia de Dios en nuestra vida. Reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, camino, verdad y vida. Debe llenarnos nuestros corazones de gozo. No estamos solos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. La búsqueda de Daniel, iniciada con la razón pero alimentada con la gracia de la fe, le transformó su vida. Antes había quedado atrás ese joven confundido, con vacíos existenciales. Daniel era ahora un joven lleno de alegría, con la certeza de vivir bajo la bendición de un Padre Celestial. Su relación con la palabra de Dios se convirtió en luz para su vida, observando cómo poco a poco su carácter se iba transformando en una persona más amorosa, humilde, bondadosa, con mayor fe. Su vicio a través de su palabra y vida sacramental le dio un gozo que nunca antes había experimentado.
La búsqueda de Daniel, iniciada con la razón, pero alimentada con la gracia de la fe, le transformó su vida. Atrás había quedado ese joven confundido y con varios vacíos existenciales. Daniel era ahora un joven lleno de alegría y con la certeza de vivir bajo la bendición de un Padre Celestial. Su relación con la presencia de Dios se convirtió en una luz para su vida, observando cómo poco a poco su carácter se iba transformando, convirtiéndose en una persona más amorosa, humilde, bondadosa y con mayor fe. Su vínculo con Jesús a través de su palabra y la vida sacramental le dio un gozo que nunca antes había experimentado y que ahora quería que muchas personas lo pudieran experimentar. Dichoso tú, Daniel, porque nadie te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Oración. Hoy en nuestra oración vamos a ratificar nuestra profesión de fe uniéndonos todos a la celebración de la Cátedra de San Pedro en la Iglesia Universal. Comprometámonos además a seguir enseñando esta declaración de nuestra fe a nuestros hijos y descendientes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y la Iglesia reciben una misma adoración y gloria, y que habló por todos los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.